Tenemos hoy el gusto de saludar a Lucía Damert. Lucía es socióloga, es doctora en ciencia política, ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, es profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad Santiago de Chile, ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en diversas revistas nacionales e internacionales. Lucía, gracias por aceptar esta invitación para que conversemos acerca de la securitización en tiempos de pandemia. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un agrado, como siempre, intercambiar opiniones. Desde hace ya varias décadas se presentó un cambio de paradigma en la seguridad y esto obedeció a los mismos cambios en el sistema internacional, en las relaciones internacionales. Y con esta forma de entender la seguridad se comenzaron a tener en cuenta otro tipo de amenazas no tradicionales. Las migraciones, las catástrofes medioambientales, el crimen organizado, las pandemias, comenzaron a ser consideradas amenazas a la seguridad de los estados, de las comunidades y también de los seres humanos. Frente a estas amenazas no tradicionales a la seguridad, surge la pregunta acerca de la efectividad de hacerles frente a través de los medios tradicionales. Esto es el uso de la fuerza y la militarización. Y hoy en día nos encontramos aún en medio de una pandemia que ha tenido un impacto en todo, un impacto en la política, en el sistema económico, en la vida cotidiana, en la educación, en el sistema de salud, en las relaciones internacionales. Quiero comenzar esta conversación, Lucía, preguntándote acerca de cómo podemos entender esta noción de securitización de la pandemia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de securitización de la pandemia? Bueno, tú lo has descrito muy bien. En realidad lo que nos viene pasando es que hemos ido securitizando prácticamente todos los temas. Entonces no es extraño que la pandemia sea uno más. Efectivamente, en nuestras vidas cotidianas, los gobiernos, ¿cierto? Las relaciones internacionales han ido instalando cada vez más temas como hechos o como situaciones donde la seguridad se convierte como en un fin principal. Entonces, por ejemplo, situaciones como los desastres naturales terminan teniendo una mirada securitizadora porque la percepción es que frente al desastre natural, la incapacidad del Estado, ¿cierto?, puede permitir que aparezcan, no sé, procesos de saqueos, rebeliones, crisis, y por ende la única, entre comillas, forma de responder a eso es la presencia militar, la presencia policial, ¿cierto?, para generar este sentido de orden público y paz. Yo me pregunto si realmente es la única forma, pero ya la hemos normalizado. Entonces, lo mismo pasa con la pandemia, que efectivamente en este marco de las nuevas amenazas, que es un marco conceptual que parte ya hace un par de décadas atrás, siempre se hablaba de desastres naturales, pandemias, etcétera, y pandemia uno lo mencionaba como, bueno, como un tema, pero nunca se imaginó que lo iba a vivir. Y lo que ha pasado en la mayoría de nuestros países es que la mejor fórmula que han encontrado los gobiernos, ¿cierto? Y digo nuestros países latinoamericanos porque esto no es lo que sucede en todos lados. La mejor forma que encuentran nuestros gobiernos para asegurar que, entre comillas, la gente se porte bien es sacar a los militares a la calle, poner toques de queda, definir estados de excepción constitucional que limitan ciertos derechos, mantenerlos en el tiempo. Nosotros acá en Chile llevamos ya 1 año y varios meses con toque de queda. Y se explica esta situación por la incapacidad de poder hacer otra cosa. También se explica porque hay una mirada desde el mundo político que el ciudadano latinoamericano, te diría, el ciudadano en general es un ciudadano que no cumple la ley. Entonces hay que hacerlo cumplir la ley con la presencia de la fuerza policial o militar. Y ese es el proceso que estamos viendo, digamos, abiertamente, ¿no? Que en algún momento, los primeros meses, además, tenía como condimento estas detenciones masivas de aquellos que no cumplían con los organismos, digamos, con las decisiones sanitarias, reconociendo una vez más que nuestros estados se fortalecen en la respuesta policial, pero no en otras respuestas, ¿no? No dándonos cuenta que mucho de la gente que iba detenida por no cumplir los horarios era gente que dormía en la calle, o era gente que tenía problemas de adicciones, en fin. Entonces, en vez de llegar el servicio de salud o el servicio de protección social, siempre termina llegando la policía o los militares. Y ese yo creo que es como el ejemplo clásico de lo que es esta securitización.
Lucía, ya pues en efecto nos has dado como unos ejemplos concretos, digamos los toques de queda. Nosotros en Bogotá tuvimos el pico y cédula, pero también hubo un periodo en el que tuvimos que solo podían salir los hombres un día, las mujeres otro día, y bueno, eso también generó una serie de, digamos, de vulneración de derechos de ciertas poblaciones. Y quiero ahora preguntarte por digamos, por las lecciones aprendidas. ¿Sí? El año pasado, cuando inició la pandemia, los diferentes gobiernos comenzaron a adoptar una serie de medidas para contener el avance de la COVID-19. Hubo restricciones a las libertades, hubo restricciones a los derechos de los ciudadanos y una serie también de tensiones entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales o regionales. ¿Sí? ¿Cuáles países en América Latina lo hicieron mejor que otros? Si uno podría escoger cuáles serían estos y qué lecciones podríamos aprender de allí. No, esto, a ver, yo creo que esto es un proceso largo todavía en el que estamos tal vez en la mitad de prueba y error, ¿no? Efectivamente, la pandemia nos agarró muy mal parados en América Latina por cosas que son estructurales. Uno, el Estado es un Estado que está, digamos, omnipresente en muchos sentidos, pero que en realidad tiene unos músculos muy delgaditos. Con una enorme cantidad de la población latinoamericana que es informal, que no tiene acceso, digamos, a niveles de mantenimiento económico, con un Estado que ni siquiera sabe dónde está la gente que más requiere apoyo. Entonces, la pandemia cuando llega lo que hace es demostrarnos estas profundas debilidades, ¿no? Los países donde efectivamente ha fallecido más gente son los países donde el Estado muchas veces tenía enormes incapacidades, como en el caso de Perú, te diría directamente, o países que también tenían y tienen liderazgos que no le dieron la importancia al fenómeno de la pandemia que deberían. Y ahí está, yo creo que Brasil como un ejemplo que estudiaremos por décadas, ¿no? Del cómo un mal liderazgo genera muertes, efectivamente. Entonces, en esa circunstancia de tanta debilidad de un continente tan desigual, donde mandar a decir que la gente se encierra en la casa no es un castigo para todos, sino que es un castigo para algunos y para otros no, donde efectivamente hay gente que no se puede encerrar en la casa porque gana un jornal diario de la venta que hace en la calle. Todo eso nos permitió más bien tratar de hacer medidas, ¿cierto? Efectivamente el toque de queda, en algunos países esto de los hombres y las mujeres, pues se dieron cuenta que no servía para nada por los roles, digamos, del patriarcado, ¿cierto? Porque los hombres cuando tenían para salir, salían no sé a qué hacer y esperaban que el día que salían las mujeres vayan a hacer la compra, hagan el mercado, pasen a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente ha habido mucha prueba y error. Y hay países además, por ejemplo el caso uruguayo, que fue muy estudiado inicialmente por su enorme capacidad de, bueno, es un país muy pequeñito, pero además su enorme capacidad de tener un sistema de salud mucho más familiar, mucho más comunitario, donde muy rápidamente se podían hacer los procesos de trazabilidad. En fin, fue inicialmente muy estudiado, pero tuvo un momento donde esto creció enormemente y ahora, con el tema de las vacunas, ha vuelto a ser un caso interesante, ¿no? Yo te diría que la gran mayoría de países han tenido sus momentos. Es muy probable que en América Latina tengamos más de errores, digamos, que de promesas cumplidas, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, acá en Chile, donde se logró vacunar muy rápidamente a la gente, eso vino de la mano también de una comunicación de riesgo menor, entonces efectivamente se volvió a contagiar la gente. Entonces, creo que necesitamos tiempo para darnos cuenta. Lo que sí me parece que es importante y sí me parece que es un aprendizaje de la pandemia en estos temas, es que necesitamos estados más sólidos, ¿cierto? Necesitamos una respuesta estatal que le llegue a todos y todas. Necesitamos que la salud no sea un negocio. Necesitamos que la corrupción no sea la forma como se decide. Hoy día salieron ya algunas denuncias en Perú de médicos que cobraban por el uso de las camas UCI, en otros lugares negociados para la compra de mascarillas, en otros lugares negociados para la compra de vacunas.
Entonces, eso es algo que se va a seguir repitiendo, digo, no es solamente cierto, entonces creo que ahí hay aprendizajes muy relevantes. También es importante reconocer que las policías y las Fuerzas Armadas han jugado un orden en muchos casos, incluso vacunando en algunos países, pero no podemos solamente concentrarnos en esa respuesta, o sea, necesitamos fortalecer el lado más débil, más anémico del Estado, que es el lado más bien de la protección social, ¿cierto? Y esto lleva de la mano, yo creo que una reconfiguración de las relaciones de los gobiernos con los ciudadanos, que va al último punto que tú mencionabas, la necesidad también de países más descentralizados, menos ciudades monstruosas en tamaño y mucho más mecanismo de descentralización, de colaboración efectiva en la forma como se gobierna, mucho menos de alcaldes que no tienen efectivamente facultades para intervenir en temas como este. En el caso chileno, para darte un ejemplo, el proceso de vacunación funcionó principalmente porque el gobierno nacional se dio cuenta que eran los municipios los que llevaban la salud primaria adelante, conocían a los vecinos, sabían quiénes tenían comorbilidades, etcétera, y pudieron avanzar. Los temas donde estamos mucho más rezagados, por ejemplo, la trazabilidad, en muchos casos ha sido también por una pelea, digamos, por una falta de colaboración entre los diferentes niveles de gobierno. Entonces creo que también ese es un aprendizaje que ojalá una vez pase la pandemia o una vez se mejore, los políticos no se olviden, ¿no? Porque también la memoria a veces es corta. Lucía, ahora quiero que entremos al tema del uso de la tecnología en este contexto, ¿sí? Ese uso de la tecnología que se ha hecho para controlar el desarrollo de aplicaciones, el uso de drones, el uso de aviones no tripulados, son o han sido medidas necesarias o los estados de alguna forma están aprovechando para ampliar el control sobre los ciudadanos. No, efectivamente acá hay, digamos, hay mecanismos de control que se han permitido por la situación, ¿cierto? En algunos países que no son latinoamericanos, uno tiene que andar con un app en el teléfono y el app te va siguiendo. Y claro, uno se pregunta para qué van a usar la información de dónde fui, dónde estuve, qué hice. Nosotros tenemos un pasado muy reciente de totalitarismos, de abusos, de violaciones de derechos humanos, de políticas, de políticos que usan la policía con fines políticos. Entonces tenemos mucho más temor de cómo se va a cuidar nuestra información. Pero efectivamente, por ejemplo, para temas como la trazabilidad, uno necesita mecanismos mejores tecnológicos. Creo que hay que avanzar más bien en cómo asegurar esa información, cómo asegurar que la información no se filtre, cómo asegurar de los ciberataques, cuáles son los mecanismos institucionales del Estado que pueden avanzar en cosas tan simples como, no sé, ponerte una app, pero que eso no significa que después residualmente se fijan si fuiste o no fuiste, no sé, a la universidad o estuviste en una reunión. Yo creo que ahí hay un camino gigante para revisar. Y efectivamente todos los países del mundo, salvo los países más totalitarios, han tenido problemas para asegurar que la gente que está contagiada cumpla las cuarentenas, ¿cierto? Y hemos llegado al punto donde en el fondo los terminan encerrando en hoteles, porque también una de las cosas que hemos aprendido es que el ser humano es bastante imperfecto, ¿no? Entonces, al ser bastante imperfecto, piensa que no se va a enfermar y piensa que su valor está por encima del de los demás. Y eso yo creo que es un gran aprendizaje de todo esto, lamentable. Ahora, dicho eso, una cosa son los mecanismos de trazabilidad y otra muy distinta es mecanismos de vigilancia, ¿no? De drones, de aviones no tripulados. Yo creo que ahí puede que por la emergencia se haya tratado de entender que son necesarios. Me parece que es mucho, mucho más efectivo mecanismos comunitarios de trazabilidad, de apoyo, de organización. Acá esto nos ha afectado a todos, algunos más que a otros, pero efectivamente, ¿de qué te sirve un dron que lo que hace es generar la sensación que alguien te controla cuando abajo no hay confianza entre los vecinos, no hay confianza entre el Estado y la ciudadanía?
Ya que mencionas esto de, digamos, de la imperfección de los seres humanos, la pandemia también nos ha demostrado lo vulnerables que somos, ¿sí? Y lo vulnerable que somos los seres humanos, que son las comunidades, que son los estados, que es el mismo sistema político, económico, el mismo sistema sanitario, pero claro, también hay unos más vulnerables que otros, y eso nos lo ha puesto en evidencia Así es. esta coyuntura. Y unos, digamos, que han sido muy vulnerables y vulnerados en este contexto han sido los migrantes, ¿sí? Mm. Podemos hablar, digamos, en el caso que nosotros los colombianos tenemos más cercano, que es el de los migrantes venezolanos. ¿Cómo ha agravado, digamos, o cómo ha profundizado la pandemia las condiciones de los migrantes en América Latina? Sí, no, tremendo. Lo que está pasando además con Venezuela ya es una crisis humanitaria de proporciones globales, que lamentablemente también por el COVID, las organizaciones internacionales están más débiles. ¿Ah? Las capacidades que tienen los organismos internacionales, tanto para enfrentar el problema como para tratar de solucionarlo, son mucho menores y eso yo creo que es evidente. Eh, Efectivamente, para la población migrante en general y en particular de los últimos años, el tema del COVID ha sido tremendo. Los ha empujado a prácticamente todos a la vida en la informalidad. Los ha empujado a prácticamente muchos a una situación de enorme dificultad para conseguir salud. Tienen dificultades para los que están en situación irregular, tienen miedo de ir a vacunarse, tienen miedo de ir a los hospitales porque no vaya a ser que eso les genere una denuncia por violación de códigos migratorios. Por más que se han hecho los esfuerzos en algunos países, decir que se va a vacunar a todo el mundo, no han sido menores las expresiones políticas de decir que a los migrantes no hay que vacunarlos primero, por ejemplo. Además, los migrantes económicos, los migrantes, digamos, los refugiados, la gente que está hoy día en la mayoría de los países latinoamericanos, en su gran mayoría son gente que va a sectores populares, a sectores de vulnerabilidad, donde los niveles de hacinamiento son muy fuertes. Y eso genera, bueno, más contagio, más complejidades sanitarias. Pero también quisiera decir que muchos de los migrantes, justamente la migración más reciente, así como la migración centroamericana a Estados Unidos o mexicana, son pilares de sostenes familiares muy relevantes, ¿no? Son pilares de remesas, de envíos de dinero. Hay muchas familias que están divididas y que los niños quedaron en un país, los padres trabajan en otro, y la precariedad económica, la crisis económica que estamos enfrentando en el COVID, ha entonces también limitado esas posibilidades de remesas, con lo cual generando no solamente pobreza en un país, sino en varios países. Esto es como un efecto dominó. Y en paralelo, el mundo político, este es un tema políticamente muy difícil, el tema de la migración. ¿Ah? La mayoría de los países, te diría que los ciudadanos, incluso los ciudadanos que se pueden llamar progresistas, etcétera, reconocen que la migración puede llegar a ser un problema. No son pocos los países latinoamericanos que han pasado leyes aumentando las barreras para la migración, pensando en lo que va a venir ahora en el post-COVID. Entonces, efectivamente lo que nos encontramos es frente a otra epidemia, ¿no? Porque por un lado se nos dice que vamos a aumentar las barreras, que vamos a securitizar nuestras fronteras aún más, ¿no? Donde efectivamente no se va a dejar entrar gente sin permiso, se van a trasladar los pedidos de visa a los países de origen, etcétera. Y por otro lado, la crisis económica en muchos de los países va a aumentar la presión por migrar. Y eso solo nos trae, ya lo sabemos todos, un mayor beneficio para las organizaciones criminales dedicadas a la trata y al tráfico de migrantes, ¿no? Entonces, efectivamente, ese es un grupo humano que ha sufrido mucho y que lamentablemente va a seguir sufriendo. Hay otro gran tema que es imposible no tratarlo, Lucía, y es el tema de la securitización de la movilización social. Con todo este contexto que hemos tenido en América Latina del estallido social, y claro, uno de los ejemplos que tenemos más a la mano es el caso de Colombia y todo lo que ha venido sucediendo a partir del 28 de abril, cuando inicia la movilización social en el país. Y una de las grandes preocupaciones, no solo en Colombia, sino también en otros países como Chile, es precisamente
este aspecto o esta pregunta acerca de la reforma policial, ¿sí? Quisiera preguntarte, pues, Chile, ¿en qué anda con ese tema? Si es que ha avanzado en algo. Sí, mira, este es otro de esos temas que creo que va a ser muy difícil que avancen por dos motivos. Uno, porque en la pandemia, como nunca, los políticos y los gobiernos dependen del accionar policial. O sea, si la policía tendiera a, entre comillas, bajar los brazos, tendrías probablemente mucho más complejidades, ¿cierto? Segundo, porque el mundo político está tratando de resolver problemas políticos con la policía. Entonces, frente a los estallidos sociales, son pocas las mesas de conversación de verdad y son más los enfrentamientos con la policía. Entonces, la sensación que uno tiene es que ese es otro candado que nos está dejando el COVID, digamos, y la situación de los países y de los gobiernos. Lamentablemente, la reforma policial que necesitamos, tanto en Chile como Colombia, que es una reforma estructural, de la forma misma como uno entiende el servicio policial y lamentablemente como ellos mismos se ven dentro de su institución, no como una institución autónoma, jerárquica, militarizada, ¿cierto?, ajena a las preocupaciones cotidianas de la población, sino más bien una institución con control civil, transparente, con rendición de cuentas, con mucho menos presupuestos o con menos espacio para definiciones presupuestarias. Esa reforma no se está haciendo. No se está haciendo por el contexto, ¿cierto? Se están haciendo algunas cosas paliativas, que me imagino es lo que pasará también en Colombia, el curso de derechos humanos, la revisión del protocolo del uso de la fuerza, ciertos mecanismos para evitar que la diferencia entre oficiales y suboficiales sea tan grande. Pero cuando uno va y mira más en detalle, esto realmente no va a ir al corazón del problema. Y el corazón del problema es que las autoridades policiales son demasiado autónomas y que uno requiere mayores niveles de control y compromiso social y político. Al final del día, las policías no son unas entidades que están, digamos, flotando lejos del gobierno, son parte del gobierno. Y por ende, todas sus acciones tienen que ser controladas, pero además tienen que tener niveles importantes de transparencia para que la ciudadanía también las pueda controlar. Y yo creo que no es suficiente decir, no, pero si la Contraloría los controla, si el Congreso tiene mecanismos, todos estos mecanismos burocráticos existen, pero ya hemos visto que no han solucionado los problemas. Entonces, una de las cosas que también tenemos que hacer es avanzar con mecanismos de accountability horizontal, digamos, ¿no? Los medios de comunicación y sin duda la sociedad civil. Ahora, algunas personas pensamos quizá ingenuamente que con la pandemia íbamos a ser mejores seres humanos, que íbamos a tener gobernantes más conscientes, más preocupados por sus ciudadanos, que íbamos a tener políticas más justas, más equitativas, que iba a haber mayor cooperación entre los estados. Quiero preguntarte, esto también puede ser una pregunta muy amplia, ¿en qué son mejores los estados con este contexto de pandemia? No, poco. Digamos, cuando uno está en el medio de la ola que está reventando, es difícil ver el sol, ¿no? Uno está como en el medio del mar ahí, en la turbulencia, te están cayendo todo lo que se está cayendo del techo. Y creo que nuestros estados son estados muy débiles, estados gobernados por élites muy pequeñas, donde la política y la economía están demasiado intrincadas y donde la corrupción se ha convertido en una forma de administración política, ¿no? Y creo que una de las cosas que es positiva, pero si no se sabe encauzar puede ser peligrosa, es que la ciudadanía ya se dio cuenta que eso es así. La ciudadanía ya no tiene ni una duda que acá lo que hay es un Estado que es muy incapaz de protegerlo. Y por ende, ¿cierto? Los niveles de legitimidad de las instituciones han caído mucho y la crítica frente a la política es muy grande. Eso puede llevarnos, como te decía, al lado de más participación, más vinculación, pero también te puede llevar al lado de paramilitarismo, justicia en mano propia o desenganche directamente. Creo que las consecuencias las vamos a ver en los próximos años respecto a cómo los estados latinoamericanos se enfrentan la pobreza que va a quedar post-COVID, ¿no? Que en la mayoría de países va a ser como el doble, si no el triple de los datos previos al COVID.
Y en ese sentido creo que si uno efectivamente piensa en cambios, va a tener que mirar qué es lo que proponen los próximos gobiernos en términos de distribución de la pobreza, en términos del rol del Estado. En Chile, como tú ya sabes, se está avanzando en un proceso de cambio constitucional. En Perú se ha elegido un presidente mucho más de izquierda. En Brasil estamos frente a una crisis del gobierno de Bolsonaro. Pero bueno, en México, que hay un presidente de izquierda, también las cosas están muy mal. Entonces, van a ser tiempos más turbulentos. Yo creo que el ser humano es ser humano nomás, con todas nuestras cosas positivas y negativas, pero sí podemos tener estados mejores. Lucía, y quiero que terminemos esta conversación con una pregunta acerca de los planes de vacunación. Ujú. Sí, y si tú podrías realizar un balance de cómo va América Latina en términos de vacunación, pues ¿cuál sería ese balance? ¿Quién lo está haciendo mejor y Sí. quién no también? No, bueno, hay que definir con mucha claridad que Chile fue uno de los países iniciales que en términos de vacunación hizo muy bien el trabajo. Hizo muy bien el trabajo cuando otros países no estaban ni siquiera pensando cómo iban a ser las estrategias de vacunación. Y esto por dos cosas. Uno, porque Chile tiene una trayectoria de vacunación histórica muy importante. Acá en Chile, el año 2019 o 2018 se logró vacunar en tiempo récord para los temas de influenza a la población entera, a toda la población que tenía que estar vacunada, por ejemplo. Es uno de los países que logró muy rápidamente tener vacunación de otro tipo de enfermedades pandémicas, digamos, previas. Entonces, esa experiencia más los servicios locales, ¿cierto? Como una pata, ayudaron mucho. Pero por otro lado, el gobierno tuvo, y eso es innegable, tuvo una enorme capacidad para negociar las compras, ¿cierto? Y el desarrollo tecnológico de vacunas con bastante rapidez. Y eso es algo que también, nuevamente, se analizará en el mediano y largo plazo. Acá teníamos una ventaja respecto a otros países latinoamericanos y es que una de nuestras universidades tiene un convenio de desarrollo de vacunas con la empresa china que hizo Sinovac y CoronaVac. Entonces, esa relación que ya venía de muchos años ayudó a que efectivamente se logren avances en ese sentido. Y después hay otros países, digamos, yo creo que Brasil es una excepción porque el presidente, al ser negacionista, inhibió toma de decisiones. Brasil es un país que también tiene un sistema de salud bastante sólido. Como te digo, Uruguay, que es un país más pequeño, pero también pudieron avanzar. Hubo un momento como de meseta, ¿no? Donde Chile se disparó y los otros países empezaron como recién a ver qué pasaba con el tema de vacunas. Y hoy día muchos de esos países, Colombia, Perú, México, Argentina, ya sea con Sinovac o con Pfizer o con Sputnik o con lo que sea, se empiezan a poner al día con la vacunación. Ahora, por supuesto, el ponerse al día con la vacunación significa que las vacunaciones llegan a las ciudades principales, ¿cierto? A la gente que tiene permisos para ir a ponérselas, y el gran problema va a ser cómo se llega a los lugares más perdidos, digamos, menos vinculados, a los pueblos autóctonos, originarios, a las tribus que hay en la Amazonía. Digo, ahí hay toda una cantidad de problemas. Efectivamente, creo que vamos a darnos cuenta qué tan efectivo ha sido la vacunación cuando probablemente el próximo mes, ¿cierto? Agosto, que es un mes de invierno en la mayoría de América Latina, donde uno podría pensar que vamos a estar enfrentando la cuarta ola o la delta o lo que sea, y ahí se verá, digamos, la fortaleza. Pero en temas vacunatorios, por lo que uno ve en términos de cantidad de población vacunada y todo, creo que Chile sin duda es un caso muy emblemático. Sí hay que pensar, y un detalle que me parece importante, es que las vacunas no cubren lo mismo y por ende la comunicación del riesgo tiene que seguir siendo una comunicación muy, muy, muy central para que la gente no se confíe que porque está vacunada entonces no se va a enfermar. Lucía, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por este análisis y este balance que hace sobre la securitización en América Latina. No, gracias a ustedes, que les vaya muy bien.